Hola, le dieron play a un nuevo episodio de Meta Gol, segunda temporada. Somos Fer Casals y Santiago Bausa. bienvenidos y bienvenidas a lo que es un nuevo episodio de Meta Gol, donde vamos a hablar, por supuesto, de la Premier League de la fecha 25. Pero antes, Santi, como siempre, cada tanto un update acerca de tu trabajo, en este caso en la Liga Profesional de Fútbol. Me imagino que estuviste visitando algunas canchas nuevas, quizás, o visitando viejos estadios que ya conocías y que estuviste cubriendo para la liga. Sí, bueno, ahora, como bien sabemos, el campeonato arrancó a fin de enero. A diferencia de la Premier League, casi hubo un break, un pequeño break, pero un break al fin del fútbol. Eh, y bueno, la verdad que en líneas generales vengo yendo a varias de las canchas que ya había visitado, por ejemplo, no sé, Tigre, River, Platense. He ido a argentinos que nunca había ido laburando para la liga, había ido en otras ocasiones, pero nunca desde este lado. Un par de veces tuve la oportunidad. Eh, una cancha que tiene para mí su encanto, ¿viste? Esto de que está como medio escondida en el barrio, y que parece que por fin están construyendo la última tribuna que le falta hacer, y que la verdad que para un club de la estatura de Argentinos era como extraño ver un estadio de solo tres tribunas, así que no sé cuándo terminará eso, pero me parece que cuando termine ya va a tener un estadio bastante turismo, que los anuncios del estadio en los altoparlantes están en tres idiomas, porque piensan mucho en la gente que visita alrededor de la figura de Diego Armando Maradona, Claro, que es claro. algo que yo pensé que daría primero a uno de los grandes, pero no argentinos. Y ahí también está el museo. Está el museo que tiene la famosa camiseta de Maradona del 76, ¿no? Claro, pienso, claro, hicieron bien eso, ¿no? Está bien pensado, porque claro, es un destino, como decís, turístico y también mucha gente habla de la mística del estadio. No sé si esto es a partir de que se empezó a llamar Diego Maradona o qué, pero hay como una mística alrededor del estadio de Argentinos Juniors, también por su emplazamiento, ¿no? Por esto que vos mencionabas, dónde está en el barrio y tal. Eh, Volviendo al tema de la liga, quería preguntarte por, bueno, este torneo dividido, doblado, 30 equipos, potencialmente algunos equipos van a jugar muy pocos partidos de local, esto abrió la polémica. ¿Cómo estás viendo el formato? Porque te recuerdo dos cosas que pasaron últimamente en el fútbol europeo, que es el hincha se queja, tal vez por costumbre, ¿no? Hace poco un partido se definió con un gol claramente en offside porque no había VAR. Estoy hablando del partido de Manchester United, ¿no? Después de que muchos hinchas se han quejado del VAR, ahí se vio cómo ahora es una injusticia que puede terminar un partido de manera injusta debido a que no está el VAR. Y también pienso en el formato de la Champions League. Hoy con partidos que esta semana se van a dar definitorios entre grandes de Europa. Entonces, y al principio todo era crítica. Entonces digo, también pensando en esto en el fútbol argentino, si será esta, no sé, la razón como para justificar este torneo de 30 equipos divididos. ¿Vos cómo lo ves? Mira, ya para empezar, a mí me parece que el formato de la Champions, si vamos un poco más a eso, se vendió como que iba a ser mucho más emocionante para las últimas fechas, y yo creo que finalmente se no terminó siendo tanto el caso, porque si nosotros íbamos al caso, había muy pocos partidos y muy pocos equipos que definían su destino en base a los resultados de la última o las últimas dos fechas. Muy, muy pocos. Creo que solamente habían dos partidos que podían generalmente mover la tabla entre los que se entraban por lo menos en el playoff, y se quedaban afuera. Por lo tanto, estabas abarrotado de partidos, pero muchos de ellos al final no tenían tanto peso
como nos vendieron que podían llegar a tener en esa última fecha, y se hace también muy difícil de seguir, que ese para mí fue la gran cruz con la que tuve que cargar este formato de Champions. Pero en cuanto al fútbol argentino, a mí me parece que, a ver, el tema con un formato de liga es que, obviamente, que premia, si querés, al equipo que más consistente y que más pudo encontrar su forma de juego, bueno, una regularidad bastante más sostenida con el paso del tiempo. Y con dos torneos, no uno, sino dos torneos de formato MLS, Sí, básicamente, porque son dos zonas. Los primeros 8 de cada zona pasan a los playoffs, arrancando por los octavos de final, que ya para empezar estamos hablando de que más de la mitad de los equipos en la liga eh, van a tener una chance de salir campeones. Un equipo que puede terminar en la mitad baja del campeonato puede salir campeón, lo cual a mí ya de por sí, por un tema de, bueno, lo que debería premiar al campeón del fútbol argentino, es una cuestión para mí extraña, que el decimoquinto o el decimosexto tenga la posibilidad de salir campeón del fútbol argentino, es raro. Yo, no sé, por ahí el formato que existía hasta el año pasado de tener una liga y una copa te permitía por lo menos tener, o sea, quedarte con el pan y con la torta si querés, pero tener dos torneos idénticos y que encima se llamen apertura y clausura, lo cual parece como una especie de... es un chiste, ¿no? eh, Irónico casi. y, y pareciera que ese es el caso. A mí me parece extraño, pero por esto de que además sigue siendo difícil también seguir el presente, Sí, además a la hora de clasificar a las copas y definir quiénes descienden. Es como que no resuelve para mí por lo menos, ninguna de las cuestiones que se vienen barajando hace muchos años en el fútbol argentino. Y ni hablar con el tema de la cantidad de equipos y con lo difícil que es manejar ascensos y descensos entre una liga de 30 y una segunda división de cuanto 36, 38 equipos. Se hace muy difícil pensar en una solución más de largo plazo en la cual todos estén de acuerdo y no quieran ceder, que es el gran problema que tiene sí. cualquier tipo de reestructuración del fútbol argentino, que nadie quiere dejar su lugar, Todos cuidan nadie quiere su, correrse de donde está. cuidan su quintita y efectivamente es así. Volviendo un poquito al tema de la Champions, pienso también que vos decís, se llegó a las últimas jornadas sin algunos equipos sin pelear nada. Sin embargo, esos equipos, como el Arsenal, como el Liverpool, jugaron con titulares, es decir, cuidaron, entendieron que era importante quedar en la posición más alta posible. Entonces, si bien esos partidos, digo, Arsenal-Girona, aparentemente no jugaban por nada, entre comillas, pero sin embargo, era muy importante para Arsenal terminar cuarto o tercero o segundo. Y lo mismo al Liverpool terminar Económico, no primera. tanto de Está bien, bueno, sí, bueno, es parte, está bien, vos decís, deportivamente no. Y en cuanto a lo que decís del campeonato de fútbol argentino, siento que estás diciendo que era mejor el formato anterior. A ver, yo por lo menos entiendo que en el formato anterior, que Era no era más un formato de ninguna justo. manera perfecto, sí, era ciertamente más justo por el simple hecho de que lo que yo te había dicho también anteriormente, que es que tu destino lo manejabas vos mismo en base a los equipos que jugaban entre sí. Y que más allá de que por ahí, siendo un equipo no tan grande o siendo un equipo mucho más grande, o sea, se vea como una cierta disparidad, si querés, entre algunos rivales. Me parece que dentro de todo vos sabías que pase lo que pase, tu destino dependía de lo que hicieras vos. Y aún así, incluso han habido equipos grandes que se han quedado, que han muerto por la borda, incluso en este formato, a pesar de tener grupos favorables. Y después también, para mí, está el hecho de que de los 36 equipos de esta nueva Champions,
24 sigan vivos. En vez de eliminar a la mitad, estás eliminando solamente a un tercio, y eso también Mm. premia la mediocridad. Un equipo como Manchester City, en base al rendimiento que tuvo en esta temporada de Champions, debería haber quedado fuera como quedó el Manchester United en la última temporada, por ejemplo, antes del cambio de formato. O sea, es un formato hecho precisamente para salvar o para favorecer a equipos que tienen una temporada mediocre, como la está teniendo, por ejemplo, el Manchester City. Yo creo que Manchester City en un grupo, el grupo que le hubiese tocado con otros tres equipos, pasaba como sea. Pasaba a octavos como sea. Y ahora está apretadísimo jugando contra el Real Madrid para ver si pasa. Bueno, en realidad también, eso también depende de qué rivales le hubieran tocado. Y este Está Manchester City, bien, que por ejemplo le costó muchísimo ganarle al Brujas en esa última fecha, por ejemplo, se sí, le escapó 3-0, un 3-0 con 15 minutos para el final contra el Feyenoord. Digo, yo no sé si hubiera sido tan seguro que este Manchester City pasara caminando su grupo, porque este tampoco es el Manchester City de años anteriores. Pero la realidad es que este formato de Champions, a un equipo como Manchester City, esta versión del Manchester City, le sí. favorece más que el formato anterior para mí. Ok. Yo digo que no hubiese pasado cómodo, pero hubiese pasado a octavos. Y no jugando este repechaje. Pero bueno, obviamente todo esto es contrafáctico, y por eso también es divertido debatirlo. Y bueno, coberturas de la liga la pueden seguir en ese Bausa99, ¿no? En Instagram. Efectivamente. Y, y ahora sí, pasamos a la fecha 25 de la Premier League. Estaba viendo los últimos partidos de quienes luchan por el título. Vamos a empezar por Liverpool. 7 puntos de ventaja en este momento en la tabla. Tuvo un triunfo ante el Bournemouth, 2-0. Le ganó al Tottenham 4-0 por la Copa de la Liga. Em, Perdió y quedó eliminado de la FA Cup ante el Plymouth, al modesto Plymouth, como dicen los periodistas deportivos. 1-0 perdió ese partido sin Sala, ¿no? Después empató el clásico, el último clásico en Goodison, 2-2 con Everton, y ayer le ganó 2-1 al Wolverhampton. Eh, Son 25 fechas que se han jugado. Le queda todavía octavos de Champions, como al Arsenal. Le queda una final con Newcastle por delante. Y un poco lo que veníamos viendo, un Liverpool confiado, seguro, en una luna de miel absoluta con Salah, pero a la vez, y yendo directamente al último partido, injustamente, si querés, se lo pudieron haber empatado, ¿o no? Sí, me parece que estamos empezando a ver en este momento de la temporada quizás un Liverpool, quizás el Liverpool que nosotros pensábamos que iba a poder, que iba a parecer que es un Liverpool que no iba a ser la máquina perfecta que habíamos visto anteriormente con el Manchester City. Simplemente porque ya para empezar, el Liverpool está superando todo tipo de expectativas en la posición en la que está actualmente. Nadie esperaba que tuviera una ventaja de 7 puntos en la cima de la Premier League. Pero a su vez, a mí siempre, o sea, ahora ahora que faltan solamente 11 fechas, bueno, 11 fechas, no, 13 fechas para el final, eh, esta Premier League, con la situación que tienen la mayoría de los clubes, y especialmente los clubes grandes, con respecto a lesiones, con respecto a fatiga, con respecto a movimientos en el mercado de pases, está siendo más una carrera, una maratón, en donde el que gana no es el mejor, sino el que llega más entero, o el que llega más derecho, y aún en su momento, no te digo más incierto, pero cuando está mostrando un poco la hilacha, por ejemplo, en este empate contra el Everton, que se le escapa en el final, en esta derrota contra Plymouth, donde, hay que decirlo, el equipo rotó muchísimo, Sí, pero yo diría que aún con las rotaciones que metió y los cambios que hizo en el segundo tiempo, uno pensaría que le iba a ganar el Plymouth. sí, sí. Eh, Estamos viendo que el Liverpool así y todo está siendo en gran medida el equipo que más está aguantando.
porque a diferencia de sus rivales, tanto de Big Six en general como para el título en particular, no ha sufrido de ninguna manera lo que han sufrido otros con respecto a lesiones. Queda por ver si se puede mantener así, porque además el Liverpool tiene un plantel muy completo y muy bueno, y Slot está sacándole el jugo de manera muy positiva. Le quedan ahora próximamente algunos partidos y enseguidilla muy complicados. Sí. Creo que tiene que jugar contra Aston Villa, tiene que jugar contra no El sé si era el City, Newcastle, después, y el Manchester City, obviamente. Así que en ese sentido, me parece que esos 3 4 partidos que le siguen al Liverpool también pueden determinar si puede pasar esa tormenta y también mirando hacia esa anteúltima fecha donde puede jugar contra el Arsenal. Sabiendo o no si tiene la liga asegurada o si no, sería una anteúltima fecha tremenda, pero tremendo. yo creo que, bueno, la vez que habíamos hablado, había dicho que tenían que pasar muchas cosas para que el Liverpool no ganara esta Premier League. Y ya vamos a hablar después sobre el tema, pero creo que tienen que pasar más ahora todavía para que el Liverpool no Está gane bien. la Premier League. No tanto por mérito del Liverpool, sino por todo lo otro que también ha pasado. Es muy loco pensar esto que estás diciendo, en el cual coincido. Es muy loco pensar que al fin y al cabo, quien sea campeón va a ser el equipo, si todo sigue así, ¿no? Va a ser el equipo con menos lesiones. Porque lo que estoy viendo, y ya vamos a ir al tema Arsenal, lo que estoy viendo es que el Arsenal no se resiente en su funcionamiento. Es verdad, no tiene el mismo poder de ataque, es verdad, le cuesta crear situaciones, pero la actitud está, el equipo va hacia adelante, el equipo trata de ganar todos los partidos con lo que tiene, y esto quedó muy en evidencia en el último fin de semana, pero, pero digo, es muy loco pensar que finalmente, debido a esta carga impresionante de partidos, el equipo que puede ganar una de las ligas más importantes del mundo, el mayor motivo sea que tiene pocos jugadores lesionados en este mundo donde la sobrecarga de partidos hace que a todos los equipos se les rompan jugadores, porque no solo al Arsenal, le ha pasado al City, le ha pasado al Tottenham, le ha pasado en menor medida al Manchester United. Entonces, es impresionante. No, absolutamente. Esto igual no, con esto no quiero quitarle méritos a lo que está haciendo el Liverpool, ¿eh? No, Está no, haciendo una claro. temporada muy buena, está súper positivas, y lo de Salah está siendo histórico, histórico. Y especialmente tratándose de lo que podría ser la última temporada de Salah en el club del norte de Inglaterra, pero también eso es cierto, que en gran medida los equipos que tradicionalmente asociamos con pelear estos campeonatos, o por lo menos estar entre los primeros 6 o 7 puestos de la Premier League, muchos se han caído por distintas razones, pero una de ellas, que es imposible de ignorar, es que las lesiones los han absolutamente masacrado. Y especialmente, y hacia allí vamos, al Arsenal, porque específicamente sufrió en el frente de ataque, ¿no? Todos los futbolistas que perdió. Pero bueno, hagamos un pequeño recap de lo que fue el Arsenal estas últimas semanas. Fue un triunfo laburadísimo frente al Wolverhampton 1-0. El triunfo que mencionábamos ante Girona 2-1 por la Champions. Un gran triunfo y para mí eliminación de un trauma psicológico, el 5-1 al City, un triunfo doble para mí fue ese. Después vino la derrota y la eliminación en semis de la Copa de la Liga 0-2 ante el Newcastle. Y el sábado, bueno, el triunfo 2-0 ante el Leicester. Queda, como decías, un partido entre ellos, ¿no? Pensando en Arsenal y Liverpool, un partido entre ellos casi terminando la temporada. Al Arsenal también como al Liverpool le queda octavos de Champions. Lo que no le quedan son opciones en la delantera. Y ese creo que es el gran diferencial entre los equipos, esto que estamos mencionando, ¿no? Cuando uno ve que Arsenal perdió a Jesús,
a Havertz, a Martinelli, a Saka, algunos de ellos van a volver, eh, se las arregla con lo que tiene y sin embargo no le está haciendo perder el funcionamiento que le conocemos de buen juego, de llegadas, pese a que bueno, este último partido, un muy mal primer tiempo tuvo el Arsenal con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo lo viste? Sí, o sea, yo acá también quiero hacer otro paréntesis, que es que más allá de que el Arsenal obviamente ha tenido pésima suerte con respecto a las lesiones, sí quiero señalar que acá el Arsenal como club, como funcionamiento del club, no es inocente en esta situación, porque bueno, pasó el mercado de enero entero. Buscando opciones para reforzarse en el ataque y según lo que se dijo en los medios, si no era adelantar el trabajo para buscar un delantero titular indiscutido, que supuestamente que seguramente ahora harán en julio, no iban a traer a nadie, así fue, Así fue. y sabiendo el hecho de no traer a nadie iba a exigir aún más a los delanteros que estaban jugando en ese momento, perdió a Saka y lo va a recuperar recién a fines de marzo. Perdió a Martinelli y lo va a recuperar recién también a fines de marzo. En ese partido contra Newcastle lo perdió. Y durante su viaje a Dubái, donde supuestamente la idea era que los jugadores descansen, que los jugadores se recuperen, que los jugadores levanten el ánimo, perdió a Havertz y no lo recupera en toda la Qué mala leche, ¿no? temporada. Y sumado a la rotura sin un 9 de... No, A ver, ¿es claro. mala leche? Por un lado sí, pero por otro, un poco si no los ayudas incorporando jugadores para que roten con ellos, un poco estás cosechando tu propia siembra. Es Así que verdad, y ahora al Arsenal especialmente, se le viene un periodo sí, de 2 o 3 semanas, por lo menos hasta, sí, un periodo de 2 semanas, por lo menos hasta que vuelvan Saka y Martinelli, donde va a tener que se le van a venir más partidos como el Leicester City, donde van a ser un martirio donde van a tener que trabajar muchísimo contra la corriente, contra rivales que saben que no tienen mucho poder de fuego en ataque, y van a tener que arreglárselas para sacar resultados como sea, porque mientras tanto no tienen las opciones. Lo único que quizás puede servir, entre comillas, como un alivio para el Arsenal es que no tienen que enfrentarse, primero, a jugar cada 3 días durante un mes entero, como les pasó en enero, y sí, segundo, que no tienen que enfrentarse los rivales del calibre que se va a enfrentar ahora en estas próximas 3 o 4 semanas en Liverpool. Va a claro. tener un poco más de respiro con respecto al nivel de los oponentes, pero esos oponentes también van a defenderse mucho más profundo y el Arsenal va a necesitar que sigan apareciendo de manera brillante jugadores como Martín Odegaard, jugadores como Ethan Nwaneri, que tuvo un partidazo contra el Leicester, Están y apareciendo. que están apareciendo sí, pero bueno, van a tener que aparecer aún más y va a tener que hacer algo Raheem Sterling, No, que está obligado a jugar, uno de los pocos delanteros que tiene disponible el Arsenal, pero pareciera que ni siquiera eso es suficiente para justificar su titularidad hoy por hoy, porque lo suyo es anticompetitivo. parece un futbolista de otro equipo, pero de otra liga, ¿no? Es como si pusieran al 9 de Defensa y Justicia, y perdón por insultar a un futbolista profesional, en el Arsenal y pedirle que se adapte, ¿no? Están como en otro ritmo. No sé si tendrá que ver con la edad, con la falta de fútbol, pero singular lo de Sterling, cómo se nota. Porque hemos visto bajos rendimientos en otros futbolistas, en Zinchenko y tal, pero no desentona. Sterling desentona. Y sí, que pareciera que cada vez que interviene, la jugada muere. La jugada pasa, o sea, por un offside, por una pérdida, por un mal primer toque. Y estamos hablando de un jugador que ganó 4 Premier Leagues, Sí, que sí. hizo números asombrosos en el Manchester City y con Arteta como asistente trabajando directamente con él. Eran todos
todos esos eran los argumentos por los cuales el hincha del Arsenal no vio con malos ojos su llegada en el momento y que encima esa sea su única llegada en ataque en julio, que ese fue otro gran error estratégico del Arsenal en el último mercado de pases, está pesando muchísimo y más aún en esta situación totalmente extrema del Arsenal, donde necesitan precisamente que jugadores como Raheem Sterling aparezcan. A mí me parece Igualmente, también que esto también es volviendo, consecuencia. sí, decime, ¿consecuencia? No, consecuencia de algo de un fenómeno que vemos mucho en jugadores como precisamente Sterling, que surgen en el fútbol de manera muy precoz, Mm, que tienen apariciones muy potentes de muy jóvenes, a los 17 o 18 años, y que así como llegan a la escena de manera muy precoz, también empiezan a gastarse de manera muy precoz. Y lo mismo, y pasa al revés, por ejemplo, con los jugadores que llegan más tarde. Bueno, ahora vemos a Jimmy Vardy que está a punto de llegar a 10 goles con sí, el Leicester City peleando el descenso con 38 años. sí, Un sí, jugador que tardó mucho en llegar al fútbol profesional y me parece que con Sterling estamos viendo el caso contrario, lo que habíamos visto antes, por ejemplo, con el Kun Agüero. claro. Volviendo un poquito al tema este que decís, me parece que a veces uno se olvida que una institución como el Arsenal o como cualquier otro equipo de Inglaterra se manejan como empresas, se manejan pensando un modelo de negocios que tienen que ver y uno le pide cosas con su mentalidad de hincha. Y claramente no había que ser un hincha sacado para darse cuenta que había que traer a alguien que ocupe un lugar, básicamente, a un delantero cualquiera, simplemente por la cuestión esta del recambio y de tal vez te sale bien y el pibe explota o este futbolista más experimentado aporta eso. Pero son empresas. Y si tienen el schedule de compras armado y la plata y el flujo de dinero que entra y que sale y no sé qué, no van a pensar como un hincha y si tenían ya estructurado que la idea era comprar un delantero grande, digamos, explosivo, va a ser en junio y bueno, y se arreglaron. Tampoco lo veo a Arteta más allá de lo que dice, y exploto de la emoción al mencionar a Arteta, tampoco veo a Arteta demasiado demasiado preocupado por estos temas. No sé cuánta injerencia tiene Arteta en esto, lo que dice públicamente y lo que él arma y construye de puertas adentro, ¿no? Me parece que hay como dos Artetas. No sé si vos ves la serie Severance. Justamente el otro día viendo la serie pensaba en el personaje protagónico que es un poco Arteta, ¿no? No sé por qué estaba pensando en Arteta viendo esa serie, pero bueno, ¿no? Como que está cercenada su personalidad de lo que hace públicamente y de lo que sucede de puertas para adentro en el club. Para los que no vieron Severance, básicamente es un personaje que tiene cercenada su vida laboral de su vida privada, ¿no? Y ese es el gimmick de la serie. Yo entiendo, yo entiendo tu argumento y de hecho muchas veces a veces vemos que Arteta ante los medios él tiende a no revelar nada y eso a veces despierta un poco el fastidio de los hinchas del Arsenal. Pero a mí yo encontré dos cosas que me llaman la atención. Por un lado, que Arteta en público pidió precisamente que le dieran una mano, que le tiraran un centro, porque sabía que los jugadores no iban a aguantar para siempre jugando todos los minutos, más allá de que en un momento había dicho que Havertz tenía un físico privilegiado y que era una maravilla, que estaba acostumbrado a todo, y días después se le rompió. Un guiño del destino eh, gracioso si no fuera trágico. Y por otro lado, con respecto a lo que vos decís de lo que tiene planeado el Arsenal, viste, como empresa, digamos, de que si ya tenía pactado ir por un delantero en julio, iba a hacerlo igual, eh, los antecedentes nos muestran que cuando el Arsenal tuvo que cambiar de estrategia, lo hizo. A mí se me ocurre, por ejemplo, enero de 2023.
donde el Arsenal había buscado durante toda esa primera mitad de temporada para comprar en enero a Mijailo Mudryk, había hecho un Sí. trabajo meticuloso de hormiga para convencer tanto el Shakhtar como el jugador de que iba a jugar en el Arsenal y estaban preparando una oferta muy cuantiosa, hasta que llegó el Chelsea, se lo llevó y en vez de quedarse y pensar, bueno, ok, está bien, buscaremos otro perfil similar en la próxima temporada, actuaron de oficio, cambiaron de estrategia y en ese mercado llegaron Leandro Trossard, Jakub Kivior y Jorginho y terminaron siendo, en especial Trossard y Jorginho, fundamentales en esa campaña para que el Arsenal siguiera compitiendo en el Manchester City. Lo que quiero decir es, cuando el Arsenal sintió la urgencia de contratar para mantener el envión, lo hizo, lo hizo. No es tan lineal la cuestión. Así que me parece que acá la sensación que dieron es que pensaron que no sé si por la distancia que en este momento lleva Liverpool, o en el momento de forma del Liverpool, o las circunstancias con respecto a lesiones o con respecto a algún otro imponderante, que no valía la pena hacer esa inversión en esta temporada. Y eso a mí me hace ruido. Y puede costar muy caro, ¿no? Pensando en este hecho, ¿no? En el hecho de que Liverpool no tenga lesiones y ya la ventaja sea inalcanzable en las próximas fechas. Pero bueno, veremos si lo que le viene por jugar al Liverpool favorece un poco al Arsenal en ese sentido. También pienso en que, de nuevo, no conocemos los entretelones de el Arsenal como club y si estas políticas cambian. Vos dijiste en ese momento se pensó rápido y se fue por otros jugadores. Tal vez esa forma de comprar cambió dentro del club y ahora no iban a hacerlo. No sé, de acuerdo también a los. Me imagino que ellos casi te diría que no ven al humano detrás del futbolista, ¿no? Siento que a veces ven el número. ¿Cuánto tenemos en plantilla? 23, 24, ¿no? Bueno, y eso fue el Arsenal. Vamos a volver hacia el final del episodio con lo que le resta a ambos, al Arsenal y al Liverpool, pero antes, distintos niveles de gabinete de crisis para lo que son los cuatro big que están small. Estoy hablando de el United, el Tottenham, el Chelsea y el City. ¿Cómo ves a estos cuatro que quedaron absolutamente relegados en la Premier y el City con la expectativa de seguir en la Champions, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es muy evidente también lo de los distintos tipos de crisis, porque bueno, el Manchester City, por un lado, no tiene obviamente el nivel de desesperación, si querés, sí, de hundimiento que lo había caracterizado un poco más. Se ha recuperado un poco. Los fichajes en enero que llegaron, que hicieron una inversión bastante grande, ayudan. Sin ir más lejos, ya Omar Marmoush se despachó con un hat-trick contra el Newcastle en este último fin de semana, lo que ya pareciera que es algo un poco más reconocible de un jugador del perfil del estirpe de Manchester City, que pare- parecía que llevaba un tiempo en que los atacantes que llegaban al club, como bueno, Mateo Nunes o Jeremy Doku, se quedaban un poco en la borda. El Chelsea, bueno, que ahora está en un puesto de la tabla bastante más cerca del Manchester City de lo que hubiéramos pensado, quizás hace unos meses, donde llegó a estar, creo que a 2 puntos del Liverpool, pero que entre las lesiones, ahora también hace poco perdió a Anónima Dueque, y el hecho de que me parece a mí que Enzo Maresca nunca le pudo encontrar la vuelta a la defensa del equipo, y ahora está teniendo, por ejemplo, serias dudas en el arco, donde nunca se pudo establecer del todo Robert Sánchez, que acumuló varios errores un poco groseros, y que Philip Jorgensen, el arquero que llegó en este último mercado, uno de los tantos arqueros que en realidad llegó el Chelsea en este último mercado de pases, pero el que más se perfilaba para tener un lugar en el equipo, tampoco está siendo precisamente una luminaria.
Ahora, por ejemplo, recuperó del préstamo en el Crystal Palace a Trevoh Chalobah. Y Chalobah también este último viernes tuvo una noche muy, muy fea contra Brighton, que ahora un Mitoma se lo bailó en uno de los goles Sí. más lindos que he visto eh, en mucho tiempo. Me hizo acordar al de Bergkamp contra la selección argentina en el Mundial de 98. Ajá. Eh, pero sí, me parece que es más allá de la cantidad de jugadores que ha traído del Chelsea, o quizás incluso hasta como consecuencia de eso, el Chelsea todavía no ha podido encontrar el equipo. Y me parece que ya a Y estas alturas, Maresca está reculando, ¿no? Está diciendo, bueno, nunca fuimos candidatos al título, esta es la realidad del Chelsea, está como diciendo simpáticamente en sus conferencias, está como diciendo, bueno, vamos a calmarnos, demasiado que estamos, como decís vos, cerca de lo que sería jugar Champions. en en su defensa, incluso cuando estaban arriba en la tabla, él se despojaba de la candidatura al título. Él nunca dijo que lo tuvieran. Ya había abierto el paraguas en ese momento. Sí voy a decir que me parece que con toda la inversión que ha puesto el Chelsea y con la idea de que había finalizado sexto en la campaña anterior, sí me parece que quizá la vara está en que finalice entre los primeros cuatro puestos, porque si llega a pasar, como está pasando ahora, que el Nottingham Forest y el Bournemouth terminen por encima del Chelsea, con todo el mérito que el Nottingham Forest y Bournemouth se lo merecen, porque es Sí, un la verdad, meritazo, y tremendo. especialmente la temporada del Bournemouth, ¿eh? Sí, Porque es sí, un club que ha tocado muy cerca del descenso. Forest y al Luton Town los separaban 6 puntos al final de la temporada anterior. Y ahora uno está por meterse en la Champions y otro está por descender a League One. Es tremendo. tremendo. Pero sí, a mí me parece que, a ver, para los estándares del Chelsea, para los estándares de lo que se había propuesto Maresca y con el poder de fuego que tiene obviamente el equipo, si finaliza en la misma posición que la temporada anterior, con Pochettino y con todo el ambiente disco, lo que había en el Chelsea en ese momento, yo creo que estaría un poco por debajo de las expectativas y ni hablar de Manchester City si no puede entrar en la próxima Champions. Yo creo que ahora está un poco más encaminado el Manchester City y a medida que vaya recuperando jugadores, ahora por ejemplo en defensa, en gran medida ya las tiene de nuevo, ahora lo que tiene que arreglar son los rendimientos, que siguen dejando mucho que desear. Pero bueno, son dos equipos que quizás eh, tienen quizás sus momentos más bajos, pero no se compara con los que están pasando, los que se enfrentaron en este último domingo, Tottenham y Manchester United, que Háblame un poco siguen háblame sufriendo. un poco de los Spurs, porque es muy raro todo lo que está pasando, ¿no? Postecoglou realmente ya hace malabares con lo que tiene y rescata puntos aquí y allá que lo sostienen, pero es otra temporada, aparentemente otra temporada tirada a la basura, ¿no? Sí, es un poco lo que habíamos hablado también en episodios anteriores sobre cuánta responsabilidad tiene también Dani Levy de haberle armado este plantel. Un plantel con jugadores que no sé si están adaptados para nada a lo que pide un técnico como Postecoglou, que tardó mucho en reforzarse en enero, que en principio lo había hecho solo con un arquero suplente, y un arquero Mm. suplente que además tampoco sé si está demasiado adaptado a la idea de Postecoglou, como Antonin Kinski. Recién sobre el final incorporó a Kevin Danso y a Matistel, dos jugadores que para el apuro sí pueden darle un poco más al Tottenham, pero que en el medio se había dejado muchos puntos, se había perdido partidos muy dolorosos que eso no sé si, bueno, eso obviamente no los puede recuperar más. Contra el Manchester United sí me parece relevante que volvió al arco Guglielmo Vicario, Ujú. y eso ya es un cambio muy positivo para un equipo que había llegado a usar como cuatro o cinco arqueros distintos esta temporada, sin que ninguno se pudiera afianzar en la ausencia de Vicario. Así que habíamos adelantado que a medida que recuperaran sus jugadores, lo más lógico era que se empezaran a acomodar en la tabla. Ya con este triunfo, por ejemplo, están duodécimos, Sí, eh, subieron, saltaron bastantes puestos, pero me preocupa el Manchester United. El Manchester United que tiene su propia crisis de lesiones bastante jodida. Por ejemplo, estuvieron ausentes Kobe Maino, Toby Collier, Amad Diallo, que parece que se pierde la temporada. terrible. El jugador
impresionante que tiene el Manchester United en ataque, ya no lo va a poder usar. Y a mí Lisandro. Lisandro Martínez, que también se rompió los ligamentos, lamentablemente. Eh, y si veías el banco de suplentes del Manchester United, yo encontré un dato que me parecía, pero increíble, que es que si vos mirabas el banco de suplentes del Manchester United, tenía 382 partidos de Premier League jugados combinando todos los jugadores. De esos 382 partidos, había un jugador que había jugado 381. No. Y ese jugador era Víctor Lindelof. Mirá vos. Claro, Así que, tuvo que llenar con pibes, ¿no? no, muchísimos pibes, incluyendo dos que al principio de esta temporada estaban en otro club, como el Arsenal, que son Aiden Heaven y Chido Martin, que tuvo su debut sobre el final. Creo que Heaven incluso, no sé si llegó a sumar minutos esta temporada en la League Cup o una cosa por el estilo. Así que fíjate el apuro, que no sé si ninguno de ellos dos veía posible la chance de por lo menos llegar al banco de suplentes de un partido de Premier League, mucho menos contra Tottenham. Y ahí estaban los dos, el banco de Manchester United repleto de jugadores que nunca habían jugado ni un minuto de fútbol de primera, porque estaba absolutamente desesperado, de jugadores como Casemiro y Eriksen siendo titulares cuando la idea era que Claro, lentamente empezaran a gustar el equipo. Y a diferencia del Tottenham, donde ya ves que, por ejemplo, Mickey Van de Ven está cada vez más cerca de volver. Vicario, como ya dijimos, volvió. Madison también volvió y fue fundamental en el partido. fundamental. Fundamental. Está muy complicado el Manchester United. No te voy a decir que van a pelear el descenso porque me parece que ya los cuatro de abajo que lo pelean se cortaron. Sí, No va a ser fácil este final de temporada y no va a ser fácil mantener la paciencia en Rubén Amorim. Porque bueno, más allá de que siempre están estos imponderantes, el propio Ange Postecoglou puede testificar lo que puede representar a nivel de presión para mantener su laburo cuando los resultados simplemente no llegan. Y de hecho en la conferencia de prensa posterior, Postecoglou incluso dijo que no tenía la más mínima simpatía con la situación de Rubén Amorim a nivel de lesiones porque él había pasado algo muy parecido. sí, sí. No, y me imagino que estos técnicos están tratando de llegar lo más sano posibles a la próxima temporada, rearmar el equipo y bueno, y ahí se verá. Pero sí, es un momento de crisis en estos cuatro grandes, y salvo por el City. Y, también le sale un poco todo, ¿no? Porque que le haya aparecido este jugador con un hat-trick, es algo que a otros equipos no le sucede, ¿no? Más Bueno, allá de que no son muchos los equipos que pueden gastarse también 150 euros en un mercado de enero cuando están pasando por un momento tan difícil como el Manchester City, ¿no? el City hizo lo que el Arsenal no hizo, ¿no? Esta lógica de hay una crisis, va a haber que traer algún jugador más para reforzar el equipo por los lesionados, que también los tuvo el City. Y, y bueno, lo que hablábamos para ir cerrando es lo que se le viene al Arsenal y al Liverpool. El Arsenal tiene por delante, bueno, el West Ham de local, esto es el fin de semana, el Forest de visitante, un partido dificilísimo, la posición y el momento del Forest, el United en Old Trafford, otro partido que siempre es difícil, y el Chelsea de local. No es un, no es un camino allanado el que tiene el Arsenal por delante. Pero bueno, por otro lado tenemos lo que le toca al Liverpool, el Villa, el miércoles, juegan el miércoles con el Villa de visitante, el City también de visitante, Newcastle de local, el Soton también de local y luego la final de la Copa de la Liga con Newcastle, que creo que es en Wembley, ¿no? Así Sí. que veo bastante pareja esta cuestión de ambos equipos podrían perder puntos, ¿no? Y esto, por supuesto, beneficia a Liverpool. Sin ninguna duda, simplemente por la cuestión de los dos planteles. Pero bueno, también dependerá de cómo el Arsenal va recuperando lentamente, por lo menos
los jugadores que puede recuperar hoy, que son Bukayo Saka y Gabriel Martinelli. eh, y va a tener que acostumbrarse a jugar sin una referencia porque más allá de que Merino sorprendió a todo el mundo entrando a jugar de 9 y convertir 2 goles desde el banco, yo no sé cuánto puede durar esa luna de miel, pero no sé si me parece, pues yo creo que en algún momento los rivales se van a dar cuenta que Mikel Merino no es un delantero y se le va a hacer mucho más fácil defenderlo a él que si estuviera Havertz en esa posición, o incluso Gabriel Jesús, que tampoco venía precisamente afilado. Eh, ¿Vos decís que pe- Merino, este fin de semana, Merino juega de 9 desde el minuto cero? y es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque también pienso que el impacto que puede tener Merino en 60 minutos puede que no sea el mismo que el que tenga en 30. También en base a cómo agarran los defensores rivales, cuál es la dinámica del partido. Merino aprovecha, por ejemplo, para entrar en el segundo tiempo contra Leicester, ya con el equipo mejor asentado en ataque, que venía también con el envión de esa pelota que saca Miles Lewis Kelly Sí. para evitar el Leicester. Ya el equipo venía con la flecha más arriba que en el primer tiempo. Eh, y no sé si hubiera sido lo mismo, obviamente, de nuevo, otra vez estamos hablando en términos contrafácticos, no sé si hubiera sido lo mismo si entraba desde el primer minuto intentando hacer esa movida ya con un Leicester mejor asentado en defensa, además jugando de local. Así que la pregunta es esa, la cuestión es que también lo de Sterling fue tan inefectivo, que también uno llegaría a pensar, incluso con el poco impacto que puede llegar a tener Merino si arranca de cero, sería más que lo de Sterling. Pero a su vez Sterling tiene más oficio por ser delantero. No sé, es una duda muy que tiene muchos pros y muchas contras. Y Me dependerá en todo imagino, caso de qué es lo que que con respecto también al rival, al West Ham, que tampoco está en su mejor momento, sí. está, si no me equivoco, decimosexto, está lejos en puntos, pero cerca en posición del descenso, y no está todavía, no ha enganchado el cambio de técnico con Graham Potter como sí lo hizo el Everton, por ejemplo, con David Moyes. Así que también es una cuestión de ver qué es lo que necesita el partido puntualmente. Me imagino, digo, lo que podría hacer para el ego, para el entusiasmo, para la convivencia inclusive, eh, pensando en Sterling, que Merino sea titular, ¿no? Que Sterling vaya al banco y que el director técnico elija a alguien que claramente no es un delantero, más allá que no sería en la misma posición que Sterling. Eh, Digo, es un golpe, es un golpe. Y una cosa que me quedó eh, del partido de Arsenal, para comentarlo al menos al pasar, es este triángulo que se ha formado, que me parece que es muy sólido y es, te diría, la base de este Arsenal de este momento, que son Partey, Rice y Odegaard, ¿no? Por supuesto, no es nuevo esto, pero digo, en este momento están jugando muy bien y ese triángulo está funcionando, es como el motorcito del equipo, si querés. Que al menos no se rompa eso, ¿no? Porque ya ves que ha encontrado soluciones con delanteros falopa, Arteta, pero esa base en el medio me parece que está siendo el gran sostén del Arsenal, ¿no? En esa base sigo poniendo para mí el asterisco en Tomás Partey porque sí me sigue pareciendo un jugador que alterna rendimientos excelentes, pero excelentes, como lo vimos contra Manchester City, sin ir más lejos, con partidos donde parece que está completamente abstraído de lo que pasa alrededor suyo. De hecho, contra Newcastle, la marca la pierde muchas veces él en los Sí. contraataques. Es una pelota suya que pierde, la que casi termina en el primer gol de Leicester, que termina salvando a Lewis Kelly. No me pareció que Partey haya tenido un gran rendimiento en ese encuentro, pero sí es para mí, coincido de todos modos en que sí, en este momento del Arsenal es un jugador importante, es un jugador que desde su rol necesita obviamente el Arsenal que esté en su mejor momento, pero que desde su rol, cuando sí lo está, eh,
lleva al Arsenal para adelante. Me pareció de todos modos que el cambio de Jorginho en el segundo tiempo fue correcto, fue lo que necesitaba y fue importante también Jorginho después en que el Arsenal siga llevando la lanza en ataque, precisamente porque Partey sigue para mí generando esas dudas, pero cuando está encendido no hay manera de pararlo. Así es. Y bueno, por supuesto que íbamos a terminar hablando del Arsenal. Este, es- que no se note tanto, Santi, el hecho de que estamos modestamente haciendo fuerza desde acá por el Arsenal. Y bueno, se viene por delante, como dijimos, estos partidos, un mes en el que se puede definir la liga, un mes donde se van a definir algunos partidos ya de lo que va a ser octavos de Champions, así que se vienen cosas lindas para seguir comentando acerca de fútbol europeo y un poquito de sal de fútbol argentino también en el plato. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto, compartan este contenido con su amigo futbolero y somos Fer Casals y Santiago Bausa. chau chau.